En el año 334 alto, c. el mundo respondía ante una sola superpotencia, el imperio aqueménida persa. Era un coloso, una civilización inmensa definida por una riqueza descomunal, un poder absoluto y lo que parecía ser un pozo sin fondo de soldados. Frente a este gigante se alzaba un rey de 20 años procedente de las montañas de Macedonia, un lugar que muchos griegos consideraban un rincón atrasado. Tenía un ejército pequeño, poco dinero y una reputación que era, en gran parte, la de su padre. Nadie vio venir lo que estaba a punto de suceder. Nadie creía que pudiera hacer colapsar todo el imperio persa en apenas 10 años. ¿Cómo pudo un hombre tan joven, de un reino tan pequeño, lograr lo que nadie creía posible? Esta es la historia de su marcha imparable, a través de 3 continentes y de las estrategias de campo de batalla que lo mantuvieron invicto. Nuestra historia no comienza con una batalla, sino con un asesinato. En el año 336 alto, c. el rey Filipo II de Macedonia, el genio militar que había obligado a los belicosos estados griegos a unirse, fue asesinado por su propio guardaespaldas. Su hijo, Alejandro, heredó el trono. Tenía solo 20 años. Antes de que la tinta de su decreto real pudiera siquiera secarse, el imperio que su padre había construido empezó a tambalearse. En toda Grecia, las ciudades vieron su oportunidad para liberarse. Estallaron rebeliones. Vieron a un muchacho en el trono y pensaron que era débil. Fue un error catastrófico. La respuesta de Alejandro no fue una nota diplomática, fue un golpe relámpago. En el año 335 alto, c. al enterarse de que la gran ciudad de Tebas estaba en abierta rebelión, marchó con su ejército 300 millas en tan solo 13 días, una velocidad casi inaudita en el mundo antiguo. Los tebanos creían que aún estaba a semanas de distancia cuando su ejército apareció de repente ante sus puertas. Quedaron atónitos. Alejandro destruyó la ciudad, enviando un mensaje brutal y aterrador al resto de Grecia. El hijo era tan formidable como el padre. Con Grecia ahora sometida por el miedo y el respeto, Alejandro volvió su mirada hacia el objetivo final de su padre, la invasión de Persia. No solo iba a retomar el plan, estaba a punto de llevarlo al máximo nivel. Reunió a su ejército, una máquina de combate profesional forjada por su padre, y se preparó para cruzar hacia Asia. En la primavera del año 334 alto, c. Alejandro se encontraba en el Helesponto, el estrecho que separa Europa de Asia. Arrojó una lanza al suelo asiático, declarando que aceptaba el continente como un regalo de los dioses. Fue un gesto profundamente arrogante y confiado. Su ejército, aunque superado en número, era algo nuevo. Era una fuerza de armas combinadas, donde la infantería pesada, la infantería ligera y la caballería trabajaban juntas en una armonía perfecta y letal. Su primera prueba llegó casi de inmediato, a orillas del río Gránico. Los gobernadores persas locales habían reunido apresuradamente un ejército para arrojarlo de nuevo al mar. Ocupaban el terreno elevado en la orilla opuesta, una posición defensiva de manual. Cualquier general convencional habría esperado, pero el genio de Alejandro estaba en tirar el manual por la ventana. Veía la vacilación como una oportunidad para el enemigo. Ordenó un ataque inmediato, liderando personalmente a su élite caballería de los compañeros. Alejandro cargó directamente a través del río y subió la orilla embarrada, directo a las fauces de la línea persa. Fue un movimiento casi suicidamente audaz. Estaba en el centro mismo del combate, un torbellino de bronce y furia. Un noble persa lo dejó aturdido con un golpe de hacha, y estuvo a punto de morir antes de que su guardaespaldas, Clito el Negro, le salvara la vida. Pero el puro impacto y la violencia de la carga destrozaron los nervios del enemigo. La caballería macedonia abrió un agujero en la línea persa, la falange de infantería avanzó sin descanso detrás de ellos, y el enemigo se rompió y huyó. La batalla del Gránico fue una victoria impresionante, lograda gracias a la velocidad,
La audacia y la aterradora presencia de Alejandro en la primera línea de la carga. La victoria abrió de par en par las puertas de Asia Menor, y ciudad tras ciudad se rindió ante el joven rey. El éxito temprano de Alejandro envió una sacudida a través del imperio persa. Esto no era una simple incursión fronteriza, era una invasión en toda regla. Así que el rey persa, Darío III, el hombre más poderoso del planeta, decidió encargarse personalmente de este advenedizo macedonio, reunió los vastos recursos de su imperio y formó un ejército colosal para aplastar finalmente a Alejandro. En noviembre del año 333 a.C., los dos reyes se encontraron en una estrecha llanura costera en Isos, y allí mismo, Darío cometió un error fatal. Al elegir combatir en este campo de batalla tan angosto, atrapado entre las montañas y el mar, anuló por completo su mayor ventaja, sus números. El enorme ejército persa no pudo desplegarse por completo, convirtiendo su fuerza en un denso y confuso atasco de soldados. Alejandro, siempre un maestro en el uso del terreno, vio la oportunidad al instante. Comenzó la batalla. La falange macedonia, un muro aterrador de picas de 18 pies, avanzó y fijó al centro persa, pero el movimiento decisivo, como tantas veces, vino de Alejandro mismo. Liderando su caballería de los compañeros en el ala derecha, volvió a encabezar una carga directa, de todo o nada. No apuntaba solo al flanco, apuntaba a una sola persona, Darío. Aplastó el ala izquierda persa, realizó un giro brillante y lanzó su caballería contra el centro persa donde se encontraba Darío en su carro de guerra. Por un momento, los dos reyes estuvieron en conflicto directo, pero la visión de Alejandro y su caballería de élite, cubiertos de polvo y sangre, cargando directamente hacia él fue demasiado. Darío, el rey de reyes, dio la vuelta a su carro y huyó. La huida del rey fue la señal para que todo el ejército colapsara. La batalla se convirtió en una desbandada, una matanza horrible mientras los soldados persas, presas del pánico, quedaban atrapados y eran masacrados. La victoria en Isos fue el verdadero punto de inflexión. Alejandro no solo había derrotado a un ejército persa, había hecho huir personalmente a su rey, destrozando el mito de la invencibilidad persa. Después de esa increíble victoria, un general menor podría haber perseguido a Darío hasta lo más profundo de Persia, pero Alejandro era un maestro estratega, no solo un táctico de campo de batalla. Sabía que el imperio persa era una potencia naval, y que su flota aún dominaba los mares, amenazando sus líneas de suministro, así que tomó una decisión calculada. Antes de ir hacia el este, marcharía hacia el sur por la costa mediterránea y tomaría todas y cada una de las bases navales persas. Esto lo llevó, en el año 332 a.C., a la ciudad insular de Tiro. Tiro se consideraba inexpugnable. Era una fortaleza insular a media milla de la costa, con murallas que descendían directamente hasta el mar. Tenían una poderosa flota y creían que simplemente podían resistir cualquier ataque. Cuando Alejandro exigió su rendición, mataron a sus mensajeros y los arrojaron desde las murallas. Fue un insulto fatal. La respuesta de Alejandro fue una de las hazañas de ingeniería militar más increíbles de la historia. Ordenó a su ejército construir un dique, un puente de tierra, directamente a través del mar hasta la isla. Durante 7 meses agotadores, sus soldados trabajaron sin descanso, arrojando roca y madera al agua mientras eran atacados constantemente por los barcos tirios. Los tirios enviaron barcos incendiarios para quemar sus torres de asedio y lucharon con una valentía desesperada. En un momento dado, incluso Alejandro pensó en rendirse, pero su voluntad era de hierro. Reunió una flota a partir de otras ciudades conquistadas, bloqueó Tiro por mar y empujó su dique hacia adelante. Construyó torres de asedio de 150 pies de altura, las rodó hasta el extremo del dique y golpeó las murallas de la ciudad sin piedad. Finalmente, las murallas fueron abiertas. Los soldados macedonios, furiosos tras el largo y sangriento asedio, irrumpieron en la ciudad.
La venganza fue brutal. Alrededor de 8.0 tirios murieron en los combates. Otros 30.0 fueron vendidos como esclavos. Horrenda represalia. Alejandro hizo crucificar a 2.0 hombres en edad militar a lo largo de la playa. El asedio de 7 meses fue un testimonio de su determinación implacable y aterradora. Con la costa ahora asegurada, Alejandro marchó hacia Egipto. Los egipcios, que odiaban el dominio persa, lo recibieron como a un libertador. Allí lo coronaron faraón, un rey dios viviente, y fundó la ciudad que llevaría su nombre durante milenios, Alejandría, con toda la costa mediterránea bajo su control, su retaguardia asegurada y su tesoro repleto de oro egipcio. Alejandro estaba finalmente listo para el golpe de gracia. Marchó con su ejército hacia el este, hacia Mesopotamia, buscando una última batalla decisiva con Darío. En el año 331 alto, en una amplia y plana llanura cerca de una aldea llamada Gaugamela, obtuvo su deseo. Darío había aprendido la lección de Isos. Esta vez, eligió el campo de batalla, una llanura masiva y abierta donde su gigantesco ejército podría finalmente usar sus números para rodear y aplastar a la fuerza macedonia, más pequeña. Incluso tenía temibles carros con guadañas, en los que confiaba tanto que mandó nivelar el terreno para asegurarse de que fueran efectivos. Alejandro, frente a un ejército que superaba con creces al suyo, ideó un plan de una genialidad impresionante. Dispuso su ejército en ángulo, con su ala derecha adelantada y la izquierda retrasada. Incluso creó una segunda línea de infantería en reserva, por si era rodeado. El plan era un gigantesco señuelo, atraer deliberadamente a la caballería persa para estirar sus propias líneas, creando una brecha en el centro. La batalla comenzó. Alejandro condujo a su caballería muy hacia la derecha, casi como si se estuviera alejando del combate. Darío, temiendo ser flanqueado, envió a su propia caballería para detenerlo. A medida que más y más caballería persa era absorbida por esta lucha en el ala, llegó el momento que Alejandro estaba esperando. Se abrió una brecha en la línea persa, justo cerca del centro donde estaba Darío. En un instante, Alejandro giró su caballería formando una enorme cuña y cargó directamente hacia esa brecha, avanzando en línea recta hacia Darío. Era exactamente la misma estrategia que en Isos, cortar la cabeza de la serpiente, y por segunda vez, la visión de la carga imparable de Alejandro fue demasiado para Darío. Huyó. Por tercera y última vez, el rey de reyes abandonó a su ejército. La estructura de mando persa se disolvió en el caos. En el otro lado del campo, el flanco izquierdo de Alejandro estaba en serios problemas y cerca de romperse. Pero Alejandro, resistiendo la tentación de perseguir a Darío, interrumpió su ataque para acudir en su ayuda, salvando a su ejército del desastre. La batalla de Gaugamela fue la obra maestra táctica de Alejandro. Fue una victoria total. El imperio persa estaba acabado. Alejandro marchó hacia las legendarias ciudades de Babilonia y Susa, y finalmente a Persépolis, la capital ceremonial, que incendió por completo, un acto final y simbólico de venganza por la invasión persa de Grecia más de un siglo antes. No lo fue. Durante los años siguientes, Alejandro empujó a su ejército cada vez más hacia el este, hacia las tierras hostiles y desconocidas de lo que hoy son Afganistán y Uzbekistán. Fundó ciudad tras ciudad, muchas llamadas Alejandría, para servir como guarniciones y centros de cultura griega, mientras combatía brutales guerras de guerrillas contra feroces tribus locales. En el año 326 alto, llegó a la India, a orillas del río Hidaspes. Se enfrentó a su enemigo más extraño hasta entonces, el rey Poro y su ejército de elefantes de guerra. Los macedonios nunca habían visto algo así en combate. Frente a un río crecido por el monzón y al ejército de Poro esperando en la orilla opuesta, Alejandro recurrió nuevamente al engaño y la velocidad. Realizó una serie de elaboradas maniobras de distracción, haciendo parecer que buscaba un lugar para cruzar,
hasta que el rey indio finalmente relajó la guardia. Entonces, bajo la cobertura de una tormenta eléctrica, Alejandro condujo a una gran parte de su ejército a través del río en un punto sin vigilancia. La batalla que siguió fue una de las más sangrientas de Alejandro. Su caballería maniobró mejor que el ejército indio, mientras su falange tuvo que enfrentarse a la aterradora carga de los elefantes de guerra, pero los macedonios se adaptaron, atacando a los conductores de los elefantes y hiriendo a los animales en pánico con sus picas hasta que las bestias se volvieron y pisotearon a sus propias tropas. Fue una victoria difícil, pero decisiva. Alejandro quedó tan impresionado por la valentía de Poro que le perdonó la vida y lo convirtió en aliado. Pero esta batalla fue un punto de inflexión de otro tipo. Alejandro quería avanzar hasta el gran río Ganges, hasta lo que él creía que era el borde del mundo, pero su ejército finalmente había tenido suficiente. Llevaban 8 años marchando y luchando, a miles de kilómetros de casa. Estaban exhaustos, nostálgicos y aterrorizados por historias de ejércitos indios aún más grandes, con miles de elefantes más. En el río Éfasis, se amotinaron. Por primera vez, los hombres de Alejandro se negaron a obedecer sus órdenes. Él suplicó, amenazó e incluso se encerró en su tienda durante 3 días, pero su voluntad finalmente se quebró. A regañadientes, el rey invicto aceptó dar la vuelta. La marcha imparable había sido detenida por fin, no por un enemigo, sino por el puro agotamiento humano de sus propios hombres. El viaje de regreso fue una pesadilla. Alejandro dividió sus fuerzas. Parte del ejército navegó por el río Indo, pero él condujo al grupo principal en una marcha horrenda a través del desierto de Gedrosia. Fue un error catastrófico. Miles de sus soldados murieron de sed y hambre en ese páramo desolado. Fue el mayor desastre que su ejército jamás sufrió. Cuando finalmente regresó al corazón de su nuevo imperio, Alejandro comenzó a trabajar en su gran visión, una fusión de las culturas griega y persa. Empezó a vestir ropas persas. Animó a sus soldados a casarse con mujeres asiáticas e incorporó a persas en su ejército y su gobierno. Esta fue una política muy controvertida. Sus orgullosos veteranos macedonios sentían que era una traición a sus tradiciones y las tensiones crecieron. En el año 324 a.C., murió su mejor amigo y compañero de toda la vida, Hefestión, lo que sumió a Alejandro en un dolor profundo e inconsolable. Un año después, en junio del 323 a.C., tras un largo banquete en Babilonia, el propio Alejandro enfermó con fiebre. Murió apenas unos días después. Tenía solo 32 años. El hombre que conquistó el mundo conocido, que nunca perdió una sola batalla, fue derrotado por una enfermedad. Su muerte creó un enorme vacío de poder. Su vasto imperio, mantenido unido por la pura fuerza de su personalidad, no tenía un heredero claro. Cuando sus generales le preguntaron en su lecho de muerte a quién dejaba su reino, supuestamente susurró, al más fuerte. Lo que siguió no fue la continuación de su visión, sino 50 años de brutal guerra civil, mientras sus generales, los diádocos, desgarraban su imperio en pedazos para crear sus propios reinos. El imperio de Alejandro no le sobrevivió, pero su legado es inconmensurable. En solo 10 años, un rey de 20 años de un rincón del norte de Grecia redibujó el mapa del mundo. Sus conquistas destruyeron los viejos imperios y dieron inicio a un nuevo capítulo de la historia, la Edad Helenística, una época en la que la lengua, la cultura y las ideas griegas se extendieron desde Egipto hasta la India. Sus estrategias de campo de batalla, el uso integrado de infantería y caballería, la obsesión por la velocidad y la sorpresa, y la audaz carga liderada por el propio comandante para eliminar al mando enemigo, todavía se estudian hoy en las academias militares. Fue un táctico brillante, un estratega maestro y un líder inspirador que luchó codo a codo con sus hombres. Fue ambicioso, despiadado y guiado por una visión que llegó hasta los límites del mundo conocido y más allá. Alejandro fue más que un conquistador. Fue una fuerza de la historia que, en una sola década fulgurante,
construyó un imperio y cambió el mundo para siempre. Si disfrutaste de este análisis sobre las estrategias de Alejandro Magno, asegúrate de suscribirte y activar la campana de notificaciones para más historias sobre los más grandes comandantes militares de la historia, y déjanos en los comentarios qué general te gustaría que cubriéramos a continuación.